¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semana en la Cámara, la primera de este año 2022. Hoy vamos a recordar el trabajo legislativo del día lunes 3 al miércoles 5 de enero, una intensa semana de trabajo acá en la sala de la Corporación. Y vamos a comenzar contándoles acerca de este debate que se desarrolló en la tarde del día lunes acá en la sala de la Corporación, cuando parlamentarias y parlamentarios debatieron en extenso este proyecto acerca de la pensión garantizada universal, iniciativa que fue aprobada y despachada al Senado. Ampliar y fortalecer el pilar solidario para el sector pasivo de la población por la vía de crear una pensión garantizada universal, PGU, es la finalidad del primer proyecto de ley aprobado por la Sala de la Cámara en 2022. La iniciativa, que reemplaza a la actual pensión básica solidaria, define a la pensión garantizada universal como un beneficio no contributivo pagado mensualmente, cuyo monto máximo será de 185.000 pesos. Serán beneficiarios del citado beneficio las personas que cumplan con los siguientes requisitos: haber cumplido 65 años de edad, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, acreditar residencia en Chile no inferior a 20 años continuos o discontinuos, lapso contado desde que el pensionado haya cumplido 20 años de edad, y contar con una pensión base inferior a 1 millón de pesos. La iniciativa fue despachada al Senado a segundo trámite constitucional. El día martes 4 de enero, la Sala de la Cámara, entre los distintos proyectos que analizó, aprobó nuevamente una extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Más detalles a continuación. Por quinta vez, primero la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente el Senado se pronunciaron favorablemente sobre extender en 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco de la región del Biobío y de Cautín y Malleco en la región de la Araucanía. La medida se aplicó por primera vez el 12 de octubre de 2021 vía decreto presidencial, el que se extendió por similar conducto en una ocasión. Luego, el presidente de la República debió recabar el acuerdo del Congreso Nacional para las siguientes prórrogas, siendo la última de ellas ratificada en la cuarta semana de diciembre. La solicitud, ratificada por las y los diputados con 74 votos a favor, 52 en contra y 3 abstenciones, si bien reconoce que la acción ha sido efectiva, alerta que se mantienen los hechos de violencia en la zona. Entre los antecedentes se mencionan los devastadores incendios ocurridos, por ejemplo, el del 21 de diciembre en Contulmo. Allí las investigaciones arrojan la ocurrencia de delitos de incendio y de robo con intimidación de vehículos motorizados. También se informó sobre 31 viviendas quemadas producto de dichos ataques. Con 126 votos a favor y 2 abstenciones, la Cámara aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que establece medidas para evitar la contaminación por colillas de cigarrillos. La principal discrepancia apunta a una norma aprobada por la Cámara pero eliminada por el Senado, que estipula que los filtros y las colillas de los cigarrillos que se comercialicen dentro del territorio nacional debían ser fabricados con materiales biodegradables. La mixta mantuvo el criterio del Senado y ratificó la eliminación de esta norma. En términos generales, el proyecto promueve no fumar en playas de mar, ríos y lagos e impide arrojar los filtros o las colillas de cigarrillos en la vía pública y en patios o espacios al aire libre de lugares públicos o privados. Se precisa que la prohibición de fumar en playas de mar, ríos o lagos regirá en una faja de 80 metros de ancho, medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral y los terrenos fiscales riberanos, hasta una distancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera. La fiscalización corresponderá a la Policía Marítima Fluvial y Lacustre. En caso de constatarse alguna infracción, deberá ser denunciada al juez respectivo. Por otra parte, la normativa suma el actual impedimento de fumar en establecimientos de educación parvularia, básica y media,
los lugares de expendio de combustibles y los medios de transporte de uso público, incluyendo ascensores, entre otros. Por 81 votos a favor, 3 en contra y 39 abstenciones, la Sala de la Cámara respaldó la idea de legislar sobre el proyecto que sanciona la remoción no consentida del preservativo durante una relación sexual. La norma, que retornó a la Comisión de Mujeres con una indicación, penaliza al que durante el acceso carnal o la ejecución de una acción sexual con otra persona remueva el preservativo sin el consentimiento de esta última. La pena asociada a este delito, conocido como stealthing, será de presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días. Estás viendo Semana en la Cámara, el resumen legislativo del trabajo de los parlamentarios y parlamentarias en el hemiciclo. Llegamos ya al trabajo legislativo del día miércoles 5 de enero. En esa jornada, los parlamentarios y las parlamentarias despacharon a ley un proyecto que lo que permite es el descanso reparatorio del personal de salud. Además de eso, hay otras iniciativas que también fueron aprobadas. Te invito a que conozcas los detalles. Por unanimidad se respaldaron las modificaciones del Senado al proyecto que establece un descanso compensatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud pública con motivo del esfuerzo desplegado ante la crisis sanitaria producto del COVID-19. Con esto, la iniciativa queda en condiciones de ser promulgada como ley de la República. Originalmente, la norma también consideraba establecer fuero laboral para quienes se desempeñan en el ámbito de la salud. Sin embargo, tras negociaciones entre el Ejecutivo y los gremios involucrados, se llegó a un acuerdo solo respecto de los días compensatorios. Así, la iniciativa respaldada establece un descanso reparatorio de 14 días hábiles, los que se considerarán trabajados para todos los efectos. Podrá hacerse uso de ellos dentro de un plazo de 3 años y serán compatibles con feriados y permisos. Podrán utilizar el beneficio quienes estén desempeñándose continuamente desde el 30 de septiembre de 2020 a la publicación de la ley. Además, deberán contar con una jornada igual o superior a 11 horas semanales en el sistema público y tener la calidad de planta, contratado u honorarios. Sin modificaciones respecto de su texto original, la Sala de la Cámara despachó a segundo trámite el proyecto que prohíbe los efectos de la Ley 21.249, que prohíbe el corte de suministros de servicios básicos para determinados clientes como consecuencia de los efectos de la pandemia. La iniciativa mantiene el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto implica que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, así como las distribuidoras de electricidad y de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los clientes residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas. La propuesta enmienda la fecha del plazo a considerar para el mecanismo del prorrateo. Se considerarán así las deudas contraídas entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. El prorrateo será en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario final a su elección, con un tope de 48. No se aplicarán multas, intereses ni gastos asociados. Además, se podrán incluir deudas previas al periodo mencionado hasta por un monto de 10 UF para las eléctricas y de 5 UF para las sanitarias y de gas. Quienes estén dentro del 40% de vulnerabilidad tendrán como tope del monto a pagar el 1,5% de su ingreso mensual, sin límite de cuotas. Si el cliente tiene un ingreso menor al salario mínimo, se condonará la deuda. No obstante, el usuario puede renunciar a este beneficio. La Cámara aprobó por unanimidad y despachó a segundo trámite al Senado la moción que obliga a las sociedades anónimas deportivas profesionales, SAD, que sean parte del Campeonato Femenino Nacional de Fútbol, a contraer un contrato de trabajo con las deportistas de su plantel. Las SAD
tendrán por característica que sus jugadores o jugadoras sean remunerados y se encuentren sujetos a contratos de trabajo de deportistas profesionales. Las asociaciones o ligas responsables de realizar competiciones femeninas oficiales nacionales en categoría adulta, sea con sistemas de ascenso y descenso, confieran cupos o habiliten la participación en torneos internacionales, podrán continuar su actividad siempre y cuando las organizaciones deportivas profesionales que la integran constituyan y mantengan equipos profesionales femeninos con jugadoras sujetas a contratos de trabajo de deportistas profesionales. La contratación laboral de las jugadoras profesionales tendrá como parte empleadora única y exclusivamente a la respectiva organización deportiva profesional, prohibiendo toda forma de subcontratación o tercerización de los servicios. El texto dispone que las normas de esta ley entrarán en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Las organizaciones deportivas deberán cumplir con la obligación de contratar a sus jugadoras en un plazo de 3 años a contar de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Sin perjuicio de ello, a contar del primer año, deberán contratar el equivalente al 50% del total de jugadoras. En el segundo y tercer año calendario de vigencia, deberán contratar al menos el 75% y el 100% del total de sus planteles respectivamente. Por unanimidad, la Cámara aprobó en general el proyecto que busca exigir la práctica diaria de ejercicio al inicio de la jornada escolar en los establecimientos educacionales. La iniciativa tiene por objeto estimular en los menores de edad la práctica de la actividad física y los hábitos saludables debido a los alarmantes niveles de obesidad. Por ello, promueve la práctica del deporte en menores de edad, haciendo obligatoria la realización de 15 minutos diarios de actividad física al inicio de la jornada escolar, en atención a los grandes beneficios que reportan los hábitos de vida saludables en la población. El texto retornó a la Comisión de Deportes dada la presentación de indicaciones. También por unanimidad se aprobó la idea de legislar del proyecto que reduce el plazo de permanencia en el país de los deportistas extranjeros que quieran obtener la nacionalidad chilena. La iniciativa simplifica el trámite de nacionalización de extranjeros en aquellos casos en que se trate de deportistas de alto rendimiento. El texto, que también volvió a comisión con indicaciones, rebaja el requisito de permanencia exigido para acceder a la carta de nacionalización desde los 5 años originalmente exigidos a solo 1. Fechas de vencimiento en tamaño legible y en braille. Así deberá presentarse la información en las etiquetas de alimentos. Ello de acuerdo al proyecto que aprobó la Cámara en general y que ahora se analizará en particular en comisiones. El texto, que recibió un respaldo unánime de 118 votos a favor, establece que las etiquetas de todos los productos destinados al consumo humano deberán contener las fechas de elaboración, envasado y vencimiento. Las de vencimiento deberán exhibirse de forma clara en envases o etiquetas, procurando que sean visibles y de fácil comprensión para la población. Además, deberá expresar la información en braille para que también puedan acceder a ella personas con discapacidad visual. El fabricante, importador o productor tendrá la responsabilidad de que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. La iniciativa además establece medidas mínimas para la impresión de esta información a los consumidores. Las letras o números no podrán ser inferiores a 4 milímetros de altura y a 3 milímetros de ancho. Además, en el caso de la escritura braille, tendrán una medida estándar no inferior a 6,2 milímetros. Diversas fueron las materias que se analizaron durante esta semana acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Diversos ámbitos y diversos análisis también se dieron cita en la sala de la Corporación en esta primera semana del mes acá de enero del año 2022. La primera edición de Semana en la Cámara, donde hacemos un resumen del trabajo legislativo en sala cada semana. La invitación, como siempre, es a que nos encontremos en los próximos días para que sigan informados e informadas acerca del acontecer legislativo que ocurre acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos encontramos.